Hmm. Ah. Para definir y entender el desarrollo emocional se necesita de varios conceptos y percepciones. Por eso, comenzaremos con los criterios de reconocidos autores. Entre ellos tenemos a Campos y Coles, quienes definen que las emociones no son solamente estados intrapsíquicos, sino que son patrones de reacción a aquellos acontecimientos que son importantes y relevantes para la persona. Las emociones como la alegría, el interés o la cólera llevan a realizar la acción, mientras que la tristeza frena la misma. Por otro lado, Frida menciona que las emociones son aquellas que nos dirán qué hechos son verdaderamente importantes para nuestra vida. Es así que los estudiantes de psicorehabilitación y educación especial concluyen que las emociones son aquellas respuestas que nuestro cerebro elabora a través del sistema límbico cuando reciben información de diferentes estímulos. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, una persona se va a inhibir frente a la acción, mientras que la otra va a huir de esta. De esta manera podemos notar cómo dos personas reaccionan de diferente manera ante una misma situación, siendo su objetivo principal la protección. Entonces nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones nos sirven para que nosotros como seres humanos tengamos una sensibilidad y una respuesta emocional. Cuando nos referimos a una sensibilidad emocional, hacemos énfasis en cómo nuestro organismo actúa ante los diferentes estímulos. Estos estímulos producen una información y esta información a su vez es enviada a los diferentes sistemas cognitivos y conductuales para nosotros poder evaluar una situación, si esta situación es favorable o desfavorable. En cambio, la respuesta emocional nos permite a nosotros organizar nuestra conducta para poder actuar ante los diferentes estímulos. Las emociones como la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, nos permiten a nosotros tener cierto tipo de funcionalidad, una funcionalidad adaptativa, motivacional y social. Por lo tanto, cuando es una función social, prepara al organismo para que dé respuesta de movilización, empleando la energía necesaria para alejarse o acercarse de la meta o objeto que tenemos. Por ejemplo, cuando un niño vive en un ambiente de violencia intrafamiliar, este niño va a adoptar conductas de protección hacia sí mismo y hacia su madre. Por lo tanto, adoptará la evitación para evitar llantos y gritos que le provoquen miedo, para así evitar que el agresor actúe de su parte. Asimismo, tenemos la función social, que es la que permite percibir y a la vez expresar nuestros sentimientos emocionales, así facilitando la interacción social. Un ejemplo claro aquí es el sonreír. Es decir, cuando nos presentan a una persona sonreímos. La sonrisa es una expresión social, el cual puede ser motivo de agrado, de reconocimiento o simplemente por buena educación. Finalmente abordaremos la función motivacional. Aquí una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia el objetivo y finalmente hacer que se ejecute con intensidad. Por ejemplo, vamos a plantear un caso de la vida diaria. Cuando las personas tenemos hambre, por consecuente, vamos a dirigirnos a buscar alimento. La motivación hace que nosotros busquemos el alimento, satisfaciendo así nuestras necesidades. Algo muy importante que no debemos pasar por alto es el estudio realizado acerca del desarrollo emocional. En la psicología evolutiva estudiamos las emociones desde el momento en el que el padre y la madre deciden tener un hijo, es decir, desde el momento de la concepción. Mientras que en la psicología cognitiva se aborda las emociones como un conjunto de fenómenos dimensionales en los cuales influye la parte cognitiva, fisiológica, expresiva y motivacional. Por otro lado, para Campos y Coles, las emociones son más que funciones intrapsíquicas, sino que estas tienen que ver tanto interna como externamente, ya que son respuestas que se dan frente a estímulos emocionales. Es así que mediante todo lo anteriormente mencionado, debemos saber el por qué y cómo se da el desarrollo emocional. En la primera infancia es importante conocer las expresiones emocionales en los niños.
Johnson y Coles demostraron que las madres son capaces de reconocer las emociones de los niños a partir del primer mes, por medio de las expresiones faciales tales como la cólera, miedo, sorpresa, interés, y en pocos casos se evidenciaba la tristeza. Por otro lado, es importante reconocer los niveles de empatía que existen entre el niño y la madre, ya que esto le permite expresar sus emociones. Esta interpretación ocurre a los 10 meses. Por ejemplo, si le preguntamos a una madre de familia cuáles son las expresiones emocionales de su hijo, nos va a responder que cuando tiene hambre, frunce el ceño y llora, o cuando hace juegos, la mira concentradamente y ríe, lo cual da como resultado que la expresión emocional se organiza en torno a la figura de apego encontrada en ella, la seguridad y el refugio en los momentos de temor, tristeza o inquietud. Por ello, los procesos de regulación son esenciales para mantener un margen tolerable y flexible necesario para la adaptación. El periodo comprendido entre el segundo y tercer año de vida de un niño es muy importante, ya que existe un puente entre la primera y segunda infancia. Esto ayuda a que el niño se desarrolle su personalidad. Para entender mejor esto, voy a citar a Lewis. Lewis argumenta que en esta etapa el niño hace conciencia de sí mismo. Aquí interpreta y evalúa sus propios estados y expresiones emocionales. También hace uso del lenguaje y para así facilitar la conciencia de las emociones. El periodo preescolar y escolar es muy importante en el niño, ya que empieza a desenvolverse en un ámbito social. Este es importante para la expresión y regulación de sus emociones. Entonces, ¿cuándo se da la comprensión emocional en el niño? La comprensión emocional en el niño se da cuando éste, a partir de su experiencia, conoce que un acontecimiento produce una emoción. Es por ello que utiliza esta información de los acontecimientos pasados para así generalizar. Es así que él va a conocer que las emociones van a ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo, cuando un niño pierde una mascota, este va a sentir tristeza, pero si la sustituye por otra, este va a sentir alegría. Es decir, su tristeza cambió a la alegría. A partir de estas etapas entramos a una parte crucial que es la adolescencia, donde supuestamente el individuo ya ha consolidado todas sus etapas o sus capacidades. Pero existe una característica principal en los adolescentes, que es la inestabilidad emocional. Es decir, que estos se van a enfrentar a cambios físicos, van a desarrollar su identidad y también van a estar sometidos a una presión social. Gottman afirma que los padres que escuchan a sus hijos, conocen acerca de sus estados emocionales, hablan acerca de los estados afectivos, les ayudan a resolver los problemas, van a tener hijos más cariñosos, empáticos, estables, van a ser más competentes socialmente y más aceptados por sus compañeros. Cuando hablamos de la parte social, tocamos temas educativos y económicos. Aquí interviene una proyección socioeconómico familiar. Esta proyección interviene el padre de familia. El padre de familia es quien dirige y encamina a lo largo del desarrollo del niño, pero muchas de las veces intervienen en la toma de decisiones de estos. Para entender mejor esto, vamos a plantear un ejemplo. Cuando un padre tiene como profesión ser médico, este dirige a su hijo para que adquiera esta misma profesión, mostrándole una realidad social. A lo largo de nuestro desarrollo nosotros adquirimos un conocimiento sobre los demás, pero este conocimiento nos permite a nosotros conocernos como persona y también nos permite saber cuáles son las reglas y cuáles son las normas para nosotros actuar ante una relación social. Asimismo vamos a hablar sobre la sociedad. ¿Cómo se forma un conocimiento social? El conocimiento social se forma a partir de los estímulos o los diferentes ambientes en donde se desarrolla la persona. Esto nos permite a nosotros saber cómo actuar ante las diferentes circunstancias, pero también nos permite adquirir influencias, una influencia económica, una influencia familiar, una influencia política. Todo esto nos permite a nosotros ser parte de una sociedad y nos permite adaptarnos a las diferentes circunstancias. Siendo así que la idea que el niño tiene sobre el mundo social es inculcada principalmente por los adultos, las escuelas y los medios de comunicación, en los cuales transmiten las conductas, reglas, normas, explicaciones sociales, que esto le va a permitir al niño que establezca un límite de conductas apropiadas. Tal es el ejemplo de un niño que tiene que saber cómo comportarse en lugares públicos, así como también
usar un lenguaje acorde, es decir, sin el uso de palabras obscenas o malas palabras. Pues bien, nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo el niño empieza a tener una noción sobre la economía? Pues el pilar fundamental es la familia. Es aquí en donde los padres se encargan de dar una visión sobre la economía y son los que inculcan sobre el manejo correcto o inadecuado del dinero. Por ejemplo, sabemos que si un niño va a la tienda, va a tener un conocimiento de que él va a recibir cosas a cambio del dinero. En este caso, si el señor de la tienda, a darle el vuelto, le da de más, los encargados de arreglar esta situación son sus padres. Es decir, están fomentando el valor de conciencia. No es tan importante el valor del dinero, pero aquí fluye la parte moral en donde el niño tiene que identificarse con el accionar de sus padres. Finalmente, es importante este análisis porque podemos darnos cuenta cómo el ser humano va conociendo un poco más cerca el mundo social. Un tema muy controversial en la sociedad son las profesiones, ya que la sociedad misma se ha encargado de establecer un orden jerárquico en ellas, y esto le da un prestigio social independiente, y lo ubica supuestamente en una clase social, dándole así un valor superior o inferior en la sociedad misma. Un claro ejemplo es un médico, el cual es valorado y respetado por la sociedad, mientras que un obrero es menos valorado y menos remunerado, incluso trabajando en un lugar más fuerte. Cabe mencionar que un profesional debe establecer bien sus rasgos como tal y saber si su labor va a ser buena o mala. Esto viene encaminado de acuerdo a la infancia, ya que si fue enseñado a que éste debe buscar una alta remuneración y un trabajo cómodo, éste lo hará así. Por ejemplo, la profesión de un futbolista se considera poco útil socialmente, porque simplemente juega y si no fuera futbolista no pasaría nada, pero se le atribuye remuneraciones muy altas y fama. Lo interesante es cómo se va formando las reglas sociales. Tal es el caso de una buena profesión. Es aquella que genera mucho dinero y por consecuente el sujeto tiene que resolver el conflicto entre estas reglas y poner en orden, por lo que las soluciones que se imponen son aquellas en las que cada uno cede parte de la razón para establecer acuerdos con otros. Por otro lado, los niños son seres vulnerables desde el punto de vista social. Esto es debido a la dependencia que les hace tener que apoyarse en los adultos para satisfacer sus necesidades. Es importante mencionar algunos derechos de los niños, como es el derecho a la vida, el derecho a una familia, el derecho a la salud. Y el no respetar estos derechos, las consecuencias que puede traer. Por ejemplo, el abandono o el mal desarrollo del niño. Cabe mencionar que la sociedad cumple un papel importante en el desarrollo del individuo, ya que es aquí en donde éste se va a desenvolver. En conclusión, también podemos decir que además de la influencia de la evolución en nuestras emociones, también juega un papel importante la herencia genética y nuestra personalidad. La educación emocional que aprendamos en nuestra niñez, ya sea por nuestros padres o en el colegio, va a ser determinante para adquirir habilidades de inteligencia emocional para que así, en la adolescencia, se puedan asimilar esos conceptos que posteriormente repercutirán en la toma de decisiones que realicemos. Asimismo, recomendamos a los padres de familia del presente y futuro que actúen de manera adecuada ante sus hijos, ya que ellos, al observar cada palabra, gesto y acción de sus progenitores, se comportarán de manera correcta o incorrecta ante la sociedad. Se recomienda también que para que un niño o una persona tenga un buen desarrollo de los procesos afectivos, se debe establecer el vínculo de apego seguro, un ambiente adecuado en donde se le enseñe al niño desde muy pequeño a respetar las reglas, normas y leyes, pero principalmente se le inculca los valores morales y éticos que son fundamentales en cada persona. Esto se realizará con la ayuda de los padres, cuidadores y personas que rodean al individuo.